Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad nosotros vamos a estudiar el plexo braquial, raíces, troncos, cordones y la conformación de los nervios periféricos. Soy Samuel González y vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy. Vamos a hablar un poco cómo o qué significa el término plexo braquial. En primer lugar, la palabra plexo denota a una red intercomunicada de elementos, puede ser nerviosos o vasculares. Por ejemplo, si yo te hablo de un plexo arterial, yo me estoy refiriendo a un conjunto de arterias que están anastomosadas, intercomunicadas. En cambio, cuando nosotros hablamos del sufijo braquial, nosotros nos referimos a la porción topográfica que va a estar representada por la región del brazo. Entonces, el plexo braquial constituye de esta manera la red de intercomunicación nerviosa que va a dar inervación, valga la redundancia, a la cintura pectoral hasta la porción más distal de los dedos. El plexo braquial va a estar conformado por los ramos anteriores desde C5 hasta T1. En algunos casos, de manera accesoria e inconstante, puede recibir contribuciones por parte de T2, o sea, del nervio espinal 2, y también de C4, nervio espinal o raquídeo, el cuarto cervical. El plexo braquial, y esto quiero que lo tengamos en cuenta, que ni se nos ocurre olvidarlo. El plexo braquial nosotros lo vamos a encontrar en el hiato interescalénico en el triángulo posterior del cuello. Pero ¿dónde vamos a encontrar este espacio interescalénico? Precisamente este hiato, espacio interescalénico, va a estar conformado hacia adelante, hacia anterior por el escaleno anterior y hacia posterior con el escaleno medio. Acá nosotros también vamos a observar a la arteria subclavia. Y esto es una relación anatómica que es indispensable tener en cuenta. Sobre todo un método de estudiar las relaciones que va a tener con otros elementos, como por ejemplo la arteria subclavia, que va a ser aún más anterior. Además de que pueden existir patologías como el síndrome de los escalenos, que simplemente ocurre cuando hay una disminución de los espacios entre ambos escalenos y pueden ocasionar síntomas neurológicos. El plexo braquial va a estar conformado primeramente por raíces, luego por troncos, luego por fascículos y finalmente a los nervios periféricos. Es como una escalera. Por lo tanto, el primer peldaño de esta escalera son las raíces. Esto va a servir mucho a los estudiantes que aún no han estudiado neuroanatomía o que ya la estudiaron, y esto le va a ser de un gran recordatorio. Entonces, los nervios espinales, que son 31 de cada lado, van a salir por medio de los forámenes intervertebrales, o denominados tradicionalmente también como agujeros de conjunción. Entonces, los nervios espinales tienen dos raíces. Una raíz anterior, que es netamente motora, y una raíz posterior, que es meramente sensitiva. En esta imagen, en un corte transversal, ¿cómo yo identifico? Pues claro, que yo veo el cuerpo vertebral y aquí automáticamente puedo decir que este es anterior. Pero ¿cómo yo sé, por ejemplo, que este es posterior y este es anterior? Simplemente porque la raíz posterior va a tener anexado esta estructura en forma ovalada, que es el ganglio espinal. Este ganglio espinal nosotros vamos a encontrar mayormente células pseudonipolares, y es de esta manera que el plexo braquial entonces va a dar inervación sensitiva, motora. Verdaderamente los nervios espinales tienen 4 componentes funcionales, pero para simplificarlo y para ser más ordinarios en esta oportunidad vamos a decir que son 2. Tienen fibras motoras, fibras sensitivas. Algo que quiero que también tengamos muy en cuenta: los ramos posteriores no van a formar plexo, porque una vez que se conforman estas raíces, van a unirse, como vemos, van a unirse, como acá, y se van a dividir otra vez, pero ya con los dos elementos funcionales. Va a haber una división posterior dorsal, que no van a formar plexos, que se dirigen a la porción más dorsal del cuerpo, y una raíz anterior que sí van a formar plexos. Y es por eso que yo al inicio del video yo había comentado que el plexo braquial va a estar conformado de C5 a T1 ramos anteriores,
¿Por qué? Porque los ramos posteriores nunca van a formar plexos. Siempre son los ramos anteriores. Cuando tengamos la oportunidad de estudiar a profundidad el plexo cervical, el lumbosacro, por ejemplo, van a encontrar que también estamos hablando de ramos anteriores, que están representados acá con este color verde. Espero que haya quedado en claro esto. Vamos ahora entonces con el siguiente peldaño del plexo braquial, los troncos. Cuando yo me refiero a tronco, me refiero a la porción del plexo braquial que va a estar por encima de la clavícula, es decir, es la porción supraclavicular. Los troncos consisten en una comunicación de estos nervios espinales. Entonces, C5 y C7, C5 y C6, disculpen, van a salir de sus respectivos agujeros intervertebrales, agujeros de conjunción, y van a relacionarse, van a comunicarse, van a unirse. Nunca digan que se van a anastomosar. Los nervios no se anastomozan. ¿Ok? Entonces, C5 y C6 salen de los forámenes para unirse y van a formar entonces el tronco superior, haciendo de esta manera como una Y abierta hacia medial, hacia la columna vertebral. C7 se va a continuar sin tener una comunicación con otro nervio. Se va a continuar consigo mismo de tal manera que va a formar entonces el tronco medio. Cuando nosotros llegamos a C8 y T1 va a pasar prácticamente lo mismo con C5 y C6. C8 y T1 se unen y forman entonces el tronco inferior. Con esta forma igualmente característica de Y abierta hacia medial. Insisto, esta es en la porción supraclavicular. Ahora nosotros vamos a hablar del tercer peldaño, último peldaño antes de la conformación de los nervios periféricos. Cordones o fascículos es el nombre actual. Sin embargo, en la nomenclatura tradicional se llegó a llamarle como tronco secundario. En lo personal no lo recomiendo, porque se puede prestar a confusiones, además de que es más complicado. Tronco secundario medial, lateral, no, es más fácil hablar en términos de, por ejemplo, cordón medial. Y antes de explicar cómo van a formarse estos cordones, quiero hacer hincapié de que los cordones o fascículos son llamados así con respecto a su relación con la arteria axilar. O sea, si tenemos un fascículo lateral, uno medial y uno posterior, es porque va a ser lateral, posterior y medial con respecto a su relación a la arteria axilar. Es por ese motivo que ellos adquieren esta nueva nomenclatura, una vez que ellos pasan por debajo de la clavícula, porque antes de llegar a la clavícula ellos tenían una relación distinta con la arteria, que la vamos a estudiar más al final con el tema de relaciones. Entonces, tenemos el cordón medial, el lateral, disculpe, porque esto es lateral, esto es medial, lateral, el cordón medial y el cordón posterior. Cada uno de estos troncos van a dividirse en un ramo anterior y un ramo posterior. Los ramos anteriores del tronco superior y del tronco medio se van a unir, nuevamente se va a unir, para formar entonces el fascículo lateral. De esta manera nosotros nos queda libre un solo división anterior, porque ya la división anterior del tronco superior y el tronco medio están cubiertos. Entonces la división anterior del tronco inferior va a continuarse formando entonces el fascículo medial. Nos quedan 3 divisiones posteriores libres. Entonces, estas 3 divisiones posteriores libres, que es lo que nosotros estamos observando acá con estos 3 colores, amarillo, verde y azul celeste, van a comunicarse y van a formar entonces el cordón o el fascículo posterior. Espero que haya quedado claro. Vamos a irnos entonces con los nervios periféricos. Periféricos porque estos van hasta las periferias y van a dar información, inervación, mejor dicho. Y es por eso que se llaman periféricos. Por su aferencia. Entonces, los nervios periféricos van a ser 5. Pero cada uno de estos unos fascículos van a dividirse en 2 ramas. Pero
al final vamos a tener 5 nervios periféricos, porque 2 ramas de estos nervios periféricos se van a unir, van a haber todavía más unión para formar entonces el nervio mediano. Aquí nosotros tenemos la imagen para confirmar lo que nosotros estábamos estudiando. La raíz, el ramo anterior, tanto del tronco superior y del tronco medio, se van a unir y van a formar entonces el fascículo lateral. Las 3 divisiones posteriores van a unirse, como ven acá, y van a formar entonces el fascículo posterior, porque va a estar posterior a la arteria. Aquí debería estar la arteria. Y acá simplemente la división anterior del fascículo inferior va a continuarse como el fascículo medial. Como digo, cada uno de estos se va a dividir en 2 ramas. Vamos a estudiar a ellas por cada uno, por fascículo medial a lateral, lateral a medial. El fascículo lateral va a originar el nervio musculocutáneo, que lo observamos acá, y va a dar el nervio mediano, pero su ramo lateral. Recordemos que el nervio mediano está conformado por 2 ramas, que la unión de estas 2 ramas va a recibir el nombre horquilla del nervio mediano, justamente por su forma. El fascículo posterior va a dar 2 ramas, el nervio axilar, o tradicionalmente llamado circunflejo, que para algunos autores no es sino un ramo colateral del plexo braquial debido a que es bien finito. Y tenemos el nervio radial. Finalmente nosotros tenemos el fascículo medial, que va a dar el ramo medial para el nervio mediano, para formar entonces el nervio mediano, la horquilla del nervio mediano, y tenemos el nervio cubital. Yo he utilizado la mnemotecnia y es por eso que justamente coloqué en negrita la inicial de cada nervio para que se recuerden. MARC con doble M. Las 2 primeras M son de músculo cutáneo y de mediano. La A es por axilar o circunflejo y N es por radial. Finalmente la C es representada por el cubital. Esta es una buena manera de recordarlo, sobre todo porque nosotros estamos yendo de lateral hacia medial. Y yo les digo, si ustedes aprenden esta mnemotecnia con MARC, es imposible que se les olvide. ¿Ok? Entonces, pónganla en práctica. Si tenés alguna mnemotecnia diferente, comentadla acá abajo en la caja de comentarios y a ver qué interesante es. Pues las mnemotecnias son bien interesantes. Vamos a hablar entonces de las relaciones para finalizar nuestro video. Las relaciones anatómicas siempre hay que tenerlas en cuenta. Entonces, cuando vamos a dividir en 2 porciones, la porción supraclavicular y la porción infraclavicular. Aquí nosotros estamos observando la porción supra. Entonces, en la porción supraclavicular estamos observando que la arteria siempre va a ser anterior a los troncos del plexo braquial. Siempre. No va a haber alguna excepción. Siempre la arteria subclavia va a quedar por delante de los troncos del plexo braquial. Recordemos que va a estar en el espacio interescalénico entre el iscaleno anterior y posteriormente por el escaleno medio, además de que, por ejemplo, la arteria transversal del cuello va a cruzar por delante de estos troncos. Para mí la relación más anatómica sin duda es con respecto a la arteria subclavia y el hiato interescalénico. De ahí indagar a más relaciones vendría siendo un poco más complejo, pero esto es lo que toman mayormente en las evaluaciones. Vamos a hablar ahora de la porción infraclavicular, que recordemos que este conjunto de elementos vasculares y nerviosos van a ingresar por la fosa axilar por medio de su vértice. Estos van a estar apoyados en el primer espacio intercostal. E incluso cuando nosotros vamos a estudiar la primera costilla, nosotros hablamos del surco de la arteria subclavia y que también por ahí van a discurrir los troncos del plexo braquial. Vamos a encontrar el ramo posterior porque es posterior a la arteria axilar. Vamos a encontrar un fascículo lateral porque es el más superficial, el lateral. Vamos a encontrar uno medial, que es el más profundo. Y como van a emerger, como van a terminar de estructurarse, estos nervios periféricos va a ser a la altura de la articulación glenohumeral, siempre por detrás del pectoral
menor. No sé si ustedes recuerdan que cuando nosotros hablamos de la porción postpectoral de la arteria axilar, habíamos dicho que las relaciones nerviosas con el plexo braquial se simplificaban, justamente porque acá a la altura de la articulación glenohumeral, por detrás del músculo pectoral menor, es cuando van a salir entonces estos nervios periféricos. Con ello damos a finalizar nuestro video. Te agradezco muchísimo que te hayas quedado viendo este video al final. Compartilo con tus amigos de medicina para hacer esta comunidad mucho más grande. Te invito a darle like, suscríbete a mi canal y cualquier duda, comentario, retroalimentación, plantéala acá abajo sin restricción alguna en la caja de comentarios que te estaré leyendo con total gusto. Te veo la próxima y muchas gracias.